que ya está con nosotros el ingeniero José Blandón Castillo y sus comentarios nacionales. Oiga, Fernando, voy a referirme a la fecha 12 de octubre. 12 de octubre. Y voy a mandarle mi solidaridad a los pueblos indígenas de nuestra América y de Panamá. No es ningún día de la raza, ni el día de la España, nada. Un día que no debemos ni celebrar, Fernando, porque no, yo creo que este sí. es el día de la... Al final nosotros no estamos hablando ni quechua, ni estamos hablando ni aymara, no estamos hablando ni al final que le dimos a esto era como que la madre patria. Yo no reconozco a España. Yo digo, es que aquí lo que yo creo que lo que quiere decir hispanidad es, bueno, es que era la potencia del siglo XVI, XVII y XVIII. Lo que debemos también recordar es que nosotros somos hijos de esa cultura nacida en ese momento. Nosotros es más, no hablamos nove, no hablamos cueva. Pero yo, por ejemplo, no creo que nosotros vamos a poner a Conllévalo una estatua. Yo creo que eso es. Y tú sabes que es la única estatua de conquistador que está en una ciudad importante de América Latina. Sí. Pero bueno, mi solidaridad con los pueblos indígenas de nuestro país. Oiga. Que al final, José, y eso es algo que yo siempre he insistido, por ejemplo, pues el testamento de Isabel la Católica, o que el hombre más poderoso en el mundo en ese momento, que era Carlos I, Carlos V, tuviera la conquista para salvaguardar los derechos de la población indígena. Yo estudié en Salamanca, ahí Francisco de Vitoria, el precursor de los derechos humanos, era exactamente con los indígenas. Los indígenas tenían los mismos derechos que los españoles del continente. Vamos a ver si la conquista americana, inglesa o francesa tenía esas condiciones. Es que eso también hay que verlo en el prisma del momento en que se dio. Claro, pero también tendremos que mirar la destrucción. ¿La destrucción de qué? Si aquí vivíamos casi en la edad de piedra. Sí, pero nos dieron ciudades, nos dieron universidades. La destrucción de pueblos en México, la destrucción de pueblos en Perú. Cuando los españoles llegaron aquí había 13 millones de personas. Forma parte de un equilibrio que debemos guardar desde mi punto de vista. Ahora, el mestizaje, ¿dónde lo dejamos? Al final, vamos a guardar esa discusión para un debate mucho más amplio. El tiempo de la televisión pasa más rápido. Bien, voy a tratar de ponerles... aquí está. Ayer salió la primera porque había una previa. Esta es la primera vez que hay una previa de un análisis de investigación del periódico La Prensa. Esto que te ves aquí. Sí. Salió en la página 3 y le voy a dar una pequeña lectura. Esto es de la unidad investigativa Responsabilidad del periodista Rolando Rodríguez. Fíjense lo que le voy a leer. Dice el titular: Acevedo, el misterioso hombre de confianza de Gaby Carrizo. Luis Acevedo es socio del vicepresidente José Gaby Carrizo. Algunos lo señalan como su emisario. Acevedo es el que creó las fundaciones para proteger los inmuebles que se construyeron en Penonomé. Bien. Observe estas dos oraciones que le voy a leer. Y aquí se retrata todo lo que viene. Luis Acevedo Ureña es un hombre no muy reconocido. Así arranca. Ni siquiera para esta nota se pudo obtener una foto. Bien. Yo siempre le he dicho a usted que cuando usted vea estos tipos de análisis, quítele el perjuicio. Si Luis Acevedo hubiera sido uno de los miembros de las altas firmas de Panamá, no hubiera sido mencionado. Claro. Eso es lo que quiere decir esto. Pero como no lo conocen, entonces cuando usted se lee todo esto que está aquí, todo, léaselo, se lo recomiendo que se lo lea. Usted no ve en esto que está escrito aquí que se haya cometido ningún delito. Ningún delito. Aquí están detrás de un hombre que ellos no conocen. El periodista investigativo y el periodista en general está detrás de la noticia. No está persiguiendo personas. Esta oración, Fernando, retrata de cuerpo y alma. Bueno, pero es que eso ha sido lo que han hecho ellos los últimos años. Es decir, no estamos hablando de algo... ¿Usted había visto un reportaje que arranque así? Bueno, hay reportajes que han empezado con frases todavía más estúpidas. Pero era de noche y no sé. Pero este en particular, no lo conozco, no tengo fotos. ¿Ah? ¿Y qué importancia tiene ese? ¿Cuántos periodistas usted conoce? ¿Cuántos abogados yo conozco y desconozco? 24.000 abogados. ¿Cuál es la noticia aquí? Pero esto está desarrollado hoy. Sigue esto con unas fotos que ya lo habían sacado. ¿Bien? Y fíjese, este partido está lleno de innuendos que escuchamos, que se señalan de testigos
que no se conoce, eso no es el periodismo. Si usted no tiene fuentes que pueda expresar, no hay noticia. Entonces el periodismo tiene que ir detrás de la noticia. Y la noticia es verdad. La verdad no es relativa. La respuesta a esto es esto que le voy a leer aquí. Esto aparece hoy en varios medios y dice así: nosotros, la familia Carrizo Jaén Spiegel Fernández, como ciudadanos panameños y en defensa de nuestra dignidad personal, permítame leerle esto, Fernando, y en honor a nuestras familias, nos vemos obligados a exponer a la opinión pública del país los hechos siguientes. Desde hace varios años, el diario La Prensa mantiene a través principalmente de los periodistas Rolando Rodríguez y Mónica Pound una campaña de ataques, acosos, señalamientos, insultos y provocaciones en búsqueda de aparente de asentar en la opinión general la percepción de que miembros de nuestra familia son responsables de conductas y prácticas contrarias a la ley. 2. El 6 de julio del 2020, el periodista Rolando Rodríguez y el diario La Prensa publicaron una noticia sobre una demanda del expresidente de la República, Ernesto Pérez Valladares, en contra de dicho diario. Esa noticia, que no guarda relación con nuestra familia, fue ilustrada con una fotografía que muestra a nuestros nietos, hijos y sobrinos menores de edad. ¿Qué pretendían al vincular a nuestra familia con esa noticia? Esto comprueba que no tiene respeto por los códigos de ética periodística que protegen a los niños de estos abusos. Le hago la anotación. Usted no puede publicar la foto de ningún niño en ninguna noticia si no tiene una autorización. Eso no solamente vale para ellos. Parte de esta campaña, eso está protegido en el Código de la Familia. El Código de la Familia. 3. Parte de esta campaña consiste en sembrar dudas y morbo sobre el origen de los recursos que le permiten al matrimonio Carrizo Spiegel habitar un apartamento en Costa del Este, el cual fue adquirido antes del inicio del actual periodo presidencial. Igualmente la construcción de unas residencias en Penonomé de la familia Spiegel Fernández. Esta es la fundación. Desconoce el autor de estas falacias que la familia Spiegel Fernández acredita un patrimonio solvente en virtud de una trayectoria honorable reconocida por todo el país y su diario. Para citar solo un ejemplo, la nota de portada del diario de La Prensa del 26 de agosto del 2014, Kevlar & Wireless compra Sonitel. ¿Usted sabe cuánto se pagó por Sonitel? Que era de los 40 millones. Más de 40 millones ahora. La libertad de prensa, la ética profesional y la responsabilidad ciudadana son pilares fundamentales de todo sistema democrático. ¿Cómo puede servir a la democracia un medio en disputa con la verdad, dispuesto al sensacionalismo y al servicio de los intereses económicos de unos pocos? 5. Basta ya de tratar de destruir injustamente el nombre y la reputación de ciudadanos y familias. Exacerbar el morbo, difamar y calumniar a quienes no son objeto de su simpatía. En nombre de la decencia y la democracia, exigimos a Rolando Rodríguez, a Mónica Pound y al diario La Prensa poner un alto a sus campañas temerarias contra todos aquellos que somos injustamente objeto de su ataque. Familia Carrizo Jaén Spiegel Fernández, las opiniones expresadas en este comunicado son responsabilidad única del autor y quienes sufragan esta publicación. Bien. Esta es la respuesta de la familia Carrizo Jaén y Spiegel Fernández a esta parte y a la que viene. Entonces uno se pregunta ahora, Fernando, ¿cuántas veces nosotros vimos en la prensa, en este periódico, en el quinquenio pasado, información de acusaciones sin siquiera que los abogados de la defensa conocieran? Expediente. ¿Cuántas cosas se pusieron de acusaciones que se utilizaron como noticias crímenes para hacer investigaciones prefabricadas? Y yo le doy una recomendación. Yo creo en la libertad de expresión, sin duda alguna. Pero la libertad de expresión, y sobre todo la libertad para los periodistas, es la noticia, es la verdad. Y la noticia, si usted cree que tiene una línea de investigación, tiene que tener el contradictorio. Y normalmente lo que sucede es que cuando usted pide a gente que le manda preguntas, entonces usted dice, el periodista utiliza una fracción para decir que la consultó, pero mantiene la información. Entonces fíjense usted, por ejemplo, esta fundación en Panamá, Fernando,
las fundaciones son medios que utilizan las familias para proteger los bienes que van a ser heredados por otros. Sí. El señor Spiegel es un hombre de recursos, o no, la familia Spiegel, sí, de recursos, reconocido. Entonces, él puede construir lo que le da gana y regalárselo al que le da la gana, pero se le regala a su familia. ¿Hay algún delito en eso? ¿Hay algún delito en que un abogado crea una fundación? Pero es que aquí dice que eso es lo que se acostumbraron aquí durante los últimos años. Pero, ¿sabe por qué? Lo que los enemigos de ellos hacían era claro, morboso, era peligroso, era demandable, era ¿y entonces qué? Usted va al banco, te lo digo por experiencia, y usted, su hijo, en caso de mi hijo, por ejemplo, es presidente de un partido, yo soy un PEP, aunque sí, no milite en nada, ni en el Consejo de Ancianos de Guaradé, ¿no? ¿Por qué? Entonces se crean las fundaciones para proteger los patrimonios de precisamente ataques malvados. Esa es la verdad. Y fíjese, la verdad también es, si este abogado hubiera sido un renombrado abogado de una renombrada firma, de un renombrado grupo de independientes, no sale. No sale. Yo le doy un ejemplo. Se publicó, por ejemplo, Fernando, que la ministra de Relaciones Exteriores saliente, que ya salió, ahí había hecho un viaje y se había gastado $350.000. Alquiló un avión. ¿Usted vio alguna pregunta a ella de estos medios con respecto de dónde salió ese fondo y por qué salió ese fondo? Porque aquí es donde está la diferencia. Y estos ataques dirigidos a las estructuras políticas, no estoy hablando ahora porque se le dirigen a un funcionario, a alguien que está dentro del gobierno, no. Eso lo hicieron y se mantiene una campaña sistemática contra los partidos políticos, contra la estructura política que gobierna, quien sea que gobierne, que no sea de los intereses de ellos. Y ahora en particular, si usted se llama, ¿cómo que se llama este caballero? Luis Acevedo Ureña, y nadie lo conoce, dale plomo, y nadie sabe quién es el señor Ureña. Eso es desconocer que los seres humanos tenemos el mismo valor. Me conozca el señor periodista Rolando Rodríguez o no. Eso no es inmaterial, eso no tiene ninguna importancia. Eso lo que revela es que tú tienes que ser alguien de abolengo para protegerte, para proteger a tu familia. Si tú eres un carrizo, le importa un carrizo. Entonces, estamos enfrentándonos y ya venimos de una campaña de destrucción de la institucionalidad, de destrucción y asesinato de la personalidad para obtener réditos electorales. Esta es la razón de esta publicación. Y cuando no, fíjese usted, a un gobierno que han capturado en una generalización bárbara, porque toda la generalización, cuando usted dice en el PRD son una partida de ladrones, usted está cometiendo una de las grandes injusticias del mundo. En el PRD, el 99,9% de sus miembros, igual que en el panameñismo, en Cambio Democrático, son gente decentes y gente que han luchado por la transformación del país y tienen el derecho a pensar diferentes. Pero hay una oligarquía del pensamiento y oligarquía capital que se ha unido para enfrentar a los sin nombres, a los desconocidos, que somos quienes, la mayoría de este país. Para ellos, ¿qué somos nosotros? Sí. Somos una cifra a la que ellos ni foto tienen de nosotros. ¿Qué les parece? Entonces, a mí me llama esto poderosamente la atención, sobre todo en un momento en que la democracia en el mundo, Fernando, está en riesgo. Totalmente. Y está en riesgo en la República de Panamá. ¿Por qué está en riesgo? Por lo que los grandes intereses creados intentan destruir la institucionalidad para en las ruinas quedarse con todo. Hay gente que son especialistas en arruinar a los demás para quedarse. Mira, Juan Carlos Varela, mi compañía. Nosotros lo vimos y este medio fue una de las pocas voces activas
con lectura de los análisis llamados auditorías forenses, que no tienen nada de forenses. No, y con la porque una auditoría forense tiene por obligación legal que tener el contradictorio de la teoría que el auditor intenta probar. Y eso no estaba en ninguna de esas auditorías. Lo leímos aquí. Las campañas que se montaron contra exfuncionarios. Sí. Entonces, vimos aquí madres llorando aquí que vinieron a esta, porque sus hijos, hombres de talento, fueron brutalmente tratados, incluso con esposas sacadas de sus áreas de trabajo. Lo vimos aquí con nuestro compañero. O sea, esto es el producto de impulsar este tipo de periodismo que no es periodismo. La libertad de expresión no es una libertad para asesinar la personalidad de nadie. La libertad de expresión es para buscar la noticia. Y la noticia, por naturaleza, es verdad. Y la verdad es una. Y una verdad, porque usted no la crea, se hace mentira. Y aquí se refleja desde el inicio. Cuando yo leí esto, cuando yo comencé a leer esto, y se lo leo de nuevo si usted no lo ha escuchado. Luis Acevedo Ureña es un hombre no muy reconocido. Ni siquiera para esta nota se pudo obtener una foto. Fíjese, nada más. Quiere decir que Juan Pablo para ellos no existe. Alguien que no sea de los apellidos de abolengo. Que no sea de su entorno. De circulito. De su entorno. Sí, esos no hay. Porque no hay gente que está en el entorno de ellos que no merece que yo los mencione, por ejemplo. Pero igual, yo no manejo a la gente así. Y yo creo que el periodista que está escribiendo esto debiera pensar, si yo voy a publicar una foto y detrás hay niños, yo no la puedo publicar. Yo no la puedo publicar, eso está prohibido. Usted no puede estar atacando a la familia de la gente. Usted no puede acosando. Pero es que ese fue el modus operandi de 5 años. Esa máquina está engrasada y está funcionando a plenitud. Gente de foco acosando. Un orfanato. Un orfanato. Y no vi a la prensa hablando de ese acoso. Y visto ahora, por este reportaje, acosando a niños. Y eso está prohibido. Eso está prohibido por ley. Entonces nosotros no podemos permitir que se acose ni a los hijos del vicepresidente, ni a los hijos míos, ni a los nietos míos, ni a los hijos de Fernando, ni a los suyos, ni a los de nadie. O le ponemos un alto a esto, o le ponemos un alto a esto. Claro. Y la única forma de ponerle alto a esto es no tener miedo. Cuando usted vence sus miedos, usted es un hombre victorioso. Acabamos de escuchar la valentía del embajador ucraniano hablándonos desde Kiev en medio del brutal bombardeo de Putin. Ese es un pueblo. Esta es una nación que venció a los Estados Unidos en la lucha anticolonialista. ¿Dónde estaban ellos? Diciendo que ¿Quién eran ellos en esa lucha? ¿Y quiénes éramos nosotros en esa lucha? Entonces todos los hombres y mujeres de esta patria, por muy humildes que sean, mi querido amigo periodista Rodríguez, se merecen el respeto suyo, aunque usted no se lo dé. Así es.